Entonces, McClellan no... Bueno, entonces McClellan, como habíamos quedado, nunca llevó a cabo una ofensiva general que podía haber ganado la guerra antes de lo que se esperaba. Sin embargo, en el otro teatro de combates, que fue el oeste, que fue la cuenca del río Cumberland y del río Mississippi, allí el ejército de Ohio, comandado en un principio por el general Halleck, que era una nulidad, y que fue después sustituido por Ulysses Grant, empezó a tener muchos éxitos. La primera es la toma de Corinth, de Cairo y de Corinth, ya en territorio de Tennessee. Y Grant, no, contra lo que McClellan, que era alta, que conservaba mucho sus fuerzas, Grant no las conserva. Grant es avanzar y tomar hasta morir. Era un bulldog, te mordía y no te soltaba hasta matarte. Grant llevó a cabo una campaña despiadada. De hecho, le enviaron como asistente un general que todo el mundo consideraba que estaba loco porque tenía un genio espantoso, un pelirrojo de un genio espantoso, que era William Tecumseh Sherman. Que es tan así que en su honor van a hacer un tanque con su nombre. El Sherman y el Grant y todos ellos. Sherman se le consideraba un loco porque tenía un genio de la fregada. Pero Sherman era un general altamente valiente y altamente efectivo. Brutal. No, era muy efectivo. Era muy efectivo. Grant y Sherman se entienden a la perfección y empiezan a avanzar por la cuenca del Mississippi. Primero despejan el Cumberland de tropas confederadas. La confederación se asusta y manda a su segundo mejor general, que era Joseph Johnston. Y Johnston no puede hacer gran cosa. Johnston va viendo como en el Mississippi Porter, el contraalmirante Porter, controla el río, salvo algunos puntos. Y Johnston les presenta batalla a Grant en Shiloh. Shiloh es una matanza. Es la batalla más sangrienta de la historia de los Estados Unidos, es Shiloh. Y Shiloh la gana Grant a base de aferración y de disponer de cualquier cantidad de bajas. Causaban más bajas, terminaron las batallas con una cantidad de bajas impresionantes entre muertos y heridos. Y quizá vale la pena mencionar algo. Generalmente en las guerras, las infecciones, las enfermedades y las guerras de esa época sobre todo, sí, matan más gente que las mismas balas. En el caso de Estados Unidos va a ser muy parejo la muerte entre balas e infecciones, pero fue una guerra altamente efectiva de los dos bandos, y lo que le estaba a punto de comentar en el segmento anterior era que ha sido a la fecha la guerra que más vidas le ha costado a Estados Unidos. Acabó básicamente con toda una generación, ¿no? Y no ha habido ese millón de bajas, les costó muchísimo a los Estados Unidos absorberlo. Ahora, acuérdense que en esas épocas un balazo implicaba una amputación. No necesariamente, pero sí, very likely. Very likely, sí. Muy probablemente había que, si no se curaba bien la herida, que era muy pobre, no había, tipo de curación. Y no había en esas épocas prácticas de asepsia ni nada, entonces era... Además las balas, ahorita hablamos, dices, una 45 te hace un agujero de este tamaño. Esas balas tienen agujeros de este pelo, o sea, estoy hablando de 1 pulgada, 2. Así es. Sí, de los rifles de la época utilizaban una munición muy pesada, muy grande. Que era muy difícil de manejar, por eso se hicieron ya después más pequeñas. Pero comenzaba ya también la estandarización de los calibres. Así es. Ahí vemos que la guerra civil de los Estados Unidos fue sangrientísima y causó muchas bajas. Y como íbamos comentando, después de la batalla de Shiloh, los confederados se retiraron porque no pudieron resistir tantas bajas. Y Grant empezó a avanzar hacia el sur por el río, junto con Sherman del otro lado del río. Para afrenta de los sureños, que ellos se las daban de que ellos controlaban el agua. No pudieron avanzar. Llegaron hasta Vicksburg, que era el único bastión. Había 2 bastiones importantes en el Mississippi todavía en poder de los confederados. Nueva Orleans la había tomado Farragut, entrando por los diques de Nueva Orleans, la ocupó rápidamente. Y subiendo por el río tuvieron 2 bastiones. Uno que ahorita no recuerdo el nombre, y el más importante, que era Vicksburg. En Vicksburg, Mississippi, Grant tuvo que organizar el sitio de una fortaleza altamente artillada,
y de muy difícil tomar, porque aparte estaban acantilados, sigue estando, no se ha ido a la ciudad, pero el sitio de Vicksburg fue dramático. Grant buscó la manera de hacer los ataques como los conocían en la época y no le funcionó. Lo que Grant terminó haciendo fue pasar el río, bajar unos 16 kilómetros más al sur de Vicksburg, volverlo a cruzar, tomar Jackson, la ciudad de Jackson en Mississippi, regresó, cortó las vías de abastecimiento de Vicksburg y a través del hambre y de un cañoneo brutal, Grant toma Vicksburg y al avisarle esto a Abraham Lincoln, el señor Lincoln dijo con muy buen estilo, con el estilo poético de la época, dice, con eso pudieron ya controlar totalmente el río Mississippi, dijo, el padre de las aguas vuelve a correr en libertad. Es decir, la Unión aprovechó el río y aisló en la zona de Texas a muchos regimientos confederados, los cuales se eliminó muy rápidamente. Más bien que ya no eran efectivos. La guerra se estaba desarrollando básicamente en el este. Sí hubo acciones bélicas en el oeste, pero fueron las menos. Las mínimas. De ahí, Grant vuelve a regresar hacia Tennessee después de la ocupación de Jackson y del estado de Mississippi. Regresa y llega hasta la ciudad de Chattanooga. Y no es un cómico mexicano, don Pedro Weber, que en paz descanse. En paz descanse. Chattanooga. No, en Chattanooga se vuelven a enfrentar con Johnston y en una primera batalla Johnston derrota a Grant, pero al día siguiente Grant vuelve a presentar batalla y derrota totalmente a Johnston, y Johnston se retira hacia Georgia, hacia el estado de Georgia. Y ahí Grant le avisan que después de muchos comandantes centrales de la guerra por el lado de la Unión que no habían podido derrotar a Lee, ya nuestro querido general Grant es nombrado comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y va a Washington a operar en el territorio este. Ahora, lo cual deja a Sherman operando en el oeste, y Williams Tecumseh Sherman lleva a cabo la primer campaña de guerra total de la historia del mundo. Hacia arrasarlos, hacerlos mierda. Hacerlos mierda todo lo que pudiera caer en sus manos. Se llevó de filo Atlanta, se llevó de filo avanza desde Chattanooga, toma Kennecott Mountain, que es la base de operaciones, y de ahí marcha por Georgia, destruyendo todo a su paso, cosechas, ganado. Las vías de ferrocarril levantaban los rieles, los calentaban y los doblaban alrededor de los troncos de árbol para que fueran inservibles. Les llamaban los nudos Sherman, a eso, o sea, no dejaba nada. Fue una expedición de saqueo y destrucción como nunca se había visto en la historia de la guerra. Para los que vieron alguna vez Lo que el viento se llevó, la escena donde está Scarlett viendo cómo se quema Atlanta, no es ninguna exageración. Quedaron absolutamente todo. De Atlanta no quedó nada. Más que el nombre. Nada. Y eso a buenas entendederas. Sí. Porque quién sabe si sigue siendo el mismo lugar. Porque quemó todo el cabrón. Sí, todo lo destruyó. De ahí avanzó hasta Savannah, el puerto, y tomó el puerto de Savannah, y después de ahí enfiló hacia el norte, hacia Columbia, y en una expedición todavía con mayor brutalidad entró a Carolina del Sur, que era el estado que había causado la guerra civil, y destruyó todo hasta tomar la capital, Columbia, y avanzó hasta Raleigh. De ahí que Sherman dijera muy claramente, entre sus frases memorables, fue: la guerra es el infierno. Pues él no era, él la volvió un infierno. Él era el diablo. Él era Satanás. Así es. Entonces, mientras tanto, mientras tanto, Grant decidió retomar los ataques hacia Richmond después de la batalla de Gettysburg, donde Lee perdió, ya no tuvo recursos para pelear, donde fue derrotado Lee, y regresó otra vez hacia Virginia. Y ahí Grant encuentra otro gran colaborador, que es Philip Sheridan. Sheridan es el gran comandante de caballería de los de la Unión, y Sheridan deshace a Jeff Stuart, que era el gran comandante de caballería
de los confederados. Entonces, Grant organiza la toma de Richmond, pero con el estilo que tenía Grant, de que no medía bajas. Para él era acabar con el enemigo a como diera lugar. Y lo acabó. Finalmente, Lee no resistió más y se rindió en Appomattox, en la courthouse de Appomattox, en 1865. Ahí se acabó la guerra civil con los Estados Unidos. Lincoln, en ese entonces hay algo curioso. Durante la guerra civil, Lincoln duró 5 años. A Lincoln le tocaba bueno, sí, llevar su periodo presidencial terminaba en plena guerra. Lo que todo el mundo le decía era, señor presidente, pues suspenda las elecciones porque estamos en estado de guerra. A lo que Lincoln se negó. No quiso. Y él se postuló y hizo campaña. Con McClellan como contrario, curiosamente. ¿No? Y obviamente las elecciones no podían llevarse a cabo en todos los territorios, únicamente aquellos a los que pertenecían a la Unión. Y pues resultó vencedor. Resultó vencedor. Y Lincoln pues es el primer presidente del Partido Republicano. Y Lincoln, con el afán de buscar la conciliación, porque para Lincoln la guerra civil no ameritaba las represalias contra el vencido. Para Lincoln la idea era, bueno, estaban en el error, ya les ganamos, ya hay que volver a poner las cosas en paz. No, y Lincoln nunca fue un tipo ni rencoroso, ni que buscara venganza, ni nada. O sea, de veras, una persona, un ser humano en toda la extensión de la palabra. Sí, un ser humano de primera. Así es. Entonces, él busca rápidamente cerrar las heridas de la guerra, lo cual se lo impide un pequeño incidente en un teatro, ¿no? Exacto. Lincoln asiste 2 semanas después de la rendición de Lee. Lincoln decide asistir al Teatro Ford, a ver una comedia. En el momento en que está en el palco presidencial presenciándola, el primer actor de la compañía, que era John Wilkes Booth, se acerca y le zorraja un tiro en la cabeza con una pistola Derringer. Y Lincoln muere en ese momento. Y dice la frase que no, para matar Sic semper tyrannis. Sic semper tyrannis. Así siempre a los tiranos. Así es. Al hombre menos tirano de la historia del mundo. No sé si el menos tirano, pero sí uno de los menos, probablemente. Sí, a uno de los hombres menos tiránicos de la historia del mundo. Así es, no. Y ese resentimiento sureño hacia los yanquis, a la fecha, no ha curado del todo, ¿eh? Por eso en Estados Unidos todavía los generales sureños tienen sus monumentos en el sur. Así es. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos no los consideraron traidores ni que merecían estar en el basurero de la historia, como dirían. Mira, ¿no? Deberían de estar en el basurero de la historia, pero no lo están precisamente por el espíritu de Lincoln. Exacto. ¿No? Y toda esa caterva de generales y de colaboracionistas de la Confederación que luchaban por uno de los más desdeñables y de las más desdeñables ideas de la humanidad, tienen todavía como el socialismo. Pues no sé. Era para calentarlo, para que se enojara, Sí, yo soy más o menos de izquierdas, no, pero tampoco me cabrita mucho. Pero es más, para mí no es el sistema, sino el cómo se lleva a cabo, ¿no? Y pero sí, la idea de la esclavitud, porque van a sustituir la esclavitud por el segregacionismo. Que eso entra cuando queda como presidente a la muerte de Lincoln, un demócrata. Incluso Lincoln, la visualización que tenía es que el Partido Demócrata siempre fue esclavista. En ese entonces, sí, ya después hablaremos, ya en el siglo XX, de la transformación tanto del Partido Demócrata como el Republicano, sí. ¿no? Pero en sus inicios, hagan de cuenta que era exactamente al revés. Los demócratas eran por esclavistas y eran los conservadores. Pues bueno, ok. Eran los proesclavistas, para no errarle. Yo creo que, y ahí Lincoln llama a un demócrata de guerra, o sea, de los demócratas que sí se quedaron en la Unión, que se quedaron pocos, para que sea su vicepresidente, que es Andrew Johnson, que fue gobernador militar de Tennessee. Él era de Tennessee. Pero Johnson es una nulidad de hombre. Había sido sastre, era semiletrado, era un hombre que casi no sabía leer ni escribir. De la media americana. Sí. Y Johnson fue manejado, afortunadamente, dentro de lo menos malo que hizo, fue manejado por 2 personas 2 colaboradores de Lincoln que fueron muy capaces. Por un lado,
el durísimo y despiadado secretario de guerra que era Edwin Stanton, que Edwin Stanton con el homicidio de Lincoln estableció la única vez que ha aparecido una dictadura militar en Estados Unidos fueron los 10 días posteriores a la muerte de Lincoln, donde Stanton determinó el establecimiento de zona de guerra en la zona de Virginia, de Washington y sus alrededores para capturar a los asesinos de Lincoln, a los cuales se les juzgó de una manera brutal y se les ahorcó, incluso se ahorcó a la dueña de la casa de huéspedes donde vivían, que la señora pues simplemente los hospedó y pues solo por eso la ahorcaron. Sí, fue una ejecución brutal, fue una purga. No fue un acto de justicia, fue una purga. Y por el otro lado, tuvo como gran colaborador, que es el gran fundador del Partido Republicano y uno de los más grandes secretarios de Estado que ha tenido Estados Unidos, que fue William Seward. Seward era el que todo el mundo suponía que iba a ser candidato en vez de Lincoln, cuando Lincoln se lanzó a la presidencia y Seward quedó como secretario de Estado. Y Seward logró la neutralidad de los poderes europeos favorable a los Estados Unidos, calmó los apoyos que había británicos y franceses que había a los confederados, y aparte apoyó a Juárez en la lucha contra los imperiales en México. Y Seward también decidió que Estados Unidos tenía que crecer. Seward le ofrece al Imperio Ruso, que era el único país europeo totalmente aliado de los Estados Unidos en esa época, curiosamente, le ofrece comprarle Alaska. Alaska era una posición rusa que ya a los rusos no les interesaba, con el tamaño que ya tenían bastaba. Los rusos se lo vendieron, todo el mundo protestó, dijo, bueno, ¿por qué vamos a comprar un páramo de hielo? Un terreno baldío enorme en el norte de América que no nos sirve de nada, no estaba ni cartografiado completamente Alaska. Es más, la extensión misma no se sabía ni de qué tamaño era. Porque inclusive las expediciones rusas llegaron a toparse con expediciones españolas. Sí, en el norte de California. Así es. Pero los rusos nada más ocuparon la parte norte, se dedicaban a la explotación de pieles. Y porque en ese entonces no había poliéster. Entonces, para cubrirte del frío tenías que matar animalitos y foquitas bebés. Hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Y la única forma tus gatos me vuelven loco. No, ya estás. No, ya estás. Más todavía. La única forma de Alaska. La única forma de cubrirse el frío era con pieles. Y a la fecha sigue siendo una de las más efectivas. No crean que es gratuito ni gusto por sangre. No es porque se vean muy bonitas con sus pieles, no, ni más, es que hace un frío espantoso. Era Cruella de Vil, ¿no? Sí, Cruella de Vilivsky. Sí, Cruelova de Vilivsky. No, entonces, los rusos les venden Alaska y aparte Seward, en apoyo en ese entonces, ya la Marina de Guerra de Estados Unidos ya había demostrado su poderío 10 años antes, cuando se presentaron los famosos buques negros frente a Osaka, en Japón, al mando del comodoro Matthew Perry, no el de Friends. Y Perry abre Japón al comercio internacional a punta de cañones. Perry ya lo había demostrado ocupando en ese entonces anteriormente la villa románticamente de San Juan Bautista, en Tabasco. Actualmente Villahermosa, por obra y gracia de don Tomás Garrido Canaval. Muy románticamente la figura será cambiada, ligeros detalles, ¿no? En la película de Tom Cruise, en El último samurái. Como amigablemente invitó a los japoneses a occidentalizarse. Exacto. Pero ya habíamos demostrado músculo. Estados Unidos decide que el Pacífico tiene que ser un océano propio. Y ocupan lo primero que ocupan Estados Unidos en el Pacífico es una isla que está exactamente en el medio de la nada, en medio del Océano Pacífico. Está en medio del camino. Exacto, por eso se le puso el nombre de Midway, en medio del camino. Una isla que no había nadie. No había nadie. La ocupan y desarrollan ahí una base y empiezan también a operar hacia las islas de Hawái con la intención de ocuparlas con posterioridad. Lo cual lograron. Hawái era un país tal cual, un reino. Era un pequeño reino, ¿no? Muy pacífico y próspero, de hecho. Pero no va a haber mucha oposición a que los americanos se queden en Hawái.